buscar de nuevo el Evangelio de Mateo. Antes en la Santa Cena hemos leído algunos versículos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. En este momento vamos a centrarnos en el capítulo 7, concretamente, versículos del 24 al 29. Es el final del mensaje del Sermón del Monte que llamamos. Y es las últimas palabras que Jesús da después de esta predicación tan especial. Y dice así la palabra del Señor. Palabras de Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó, dice Mateo, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Desde hace algunas semanas tengo en mi mente esta frase y estas palabras de Jesús: edificar nuestra casa sobre la roca. No sé por qué razón el Señor me habla de esta manera y no sé por qué razón en esta mañana voy a predicar sobre estas palabras de Jesús, pero sí que sé que el Señor tiene un propósito para tu vida a través de las palabras de Jesucristo. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados a nivel mundial. Yo no sé si a vosotros las noticias las entendéis, las comprendéis, pero están pasando cosas muy raras en el mundo. Leía un artículo de un gran periodista, Pérez Reverte, y un escritor, esta semana, que decía: estamos comenzando la Tercera Guerra Mundial. Quizá esto nos parece muy dramático, muy apocalíptico, y estarás pensando, bueno, el pastor nos va a dar miedo en esta mañana, pero yo creo que esto es ser realista, porque está diciéndolo una persona que conoce el mundo, una persona como Pérez Reverte, que ha viajado por el mundo y que sabe la realidad que está pasando en este mundo actualmente, y concretamente con todo el Estado Islámico y lo que está sucediendo en esta parte del territorio de Irak, del norte de Irak y en otras partes del mundo, Afganistán y tal. Sabemos que esto es real. ¿Y sabéis la idea que me viene a la cabeza cuando pienso en todo esto? Pienso: Señor, ¿qué mundo voy a dejar a mis nietos? ¿Qué mundo voy a dejar a esos niños del colegio de los cuales me rodeo? ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestro alrededor en esta sociedad? ¿Hacia dónde va a desembocar todo esto? Por esto es importante que nosotros, los que somos cristianos de Cristo, entendamos nuestro lugar y sepamos edificar nuestras vidas correctamente. Y de ahí es donde pienso que por esto el Señor ha puesto en mi cabeza esta idea de edificar sobre la roca, porque muchas veces nos despistamos en el camino y no edificamos sobre la roca. Esta semana murió un gran actor español, Daniel Dicenta. Su padre era actor. Estaba casado con Lola Herrera, una gran actriz, muy buena actriz. ¿Sabéis cómo ha terminado Daniel Dicenta su vida? Solo, sin sus hijos, sin su esposa, sin sus nietos,
sin nada que comer, alcohólico perdido, en una pensión que la Asociación de Actrices y Actores de España le pagaba cada mes para que pudiera vivir en Madrid, y se lo encontraron muerto a los 70 y algo de años. Hay gente que edifica mal. Hay gente que construye mal. Hay gente que no sabe construir su vida, no sabe construir la vida de las personas de alrededor. Hay gente que utiliza malos materiales en la construcción porque no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos pautas para construir nuestra vida. Tenemos pautas para tomar en serio el mensaje, la palabra de Cristo Jesús, y aplicarla a nuestra vida de una forma íntegra. ¿Para qué? Para que esta edificación de nuestra vida sea una edificación sólida, que dure, y que no dure solamente para esta tierra, que es importante, que dure para toda la eternidad. Que dure para toda la eternidad. Se encuentra una historia de un joven que fue a ver al gran filósofo Sócrates. Y este joven quería conocer a Sócrates y quería estar con él, y se le acercó a Sócrates y le dijo: Sócrates, quiero hablar contigo. Y Sócrates le miró, le puso su mano en el hombro y le dijo: vámonos fuera de la ciudad, vámonos al mar. Y se fueron juntos al mar, el joven y Sócrates. Y estando en el mar, entraron dentro del mar, y el joven se asustó un poquito. Y entonces dijo: no te preocupes, vamos dentro del mar. Y hasta que tuvieron agua por los hombros los dos. Y entonces Sócrates le preguntó: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y aquel joven respondió: gran Sócrates, lo que quiero es sabiduría. Quiero sabiduría. Y entonces Sócrates puso sus manos en el hombro y le sumergió dentro del agua. Y le tuvo ahí 30 minutos. Salió, y cuando salió dijo: ¿qué quieres? Quiero sabiduría. Le volvió a meter y le retuvo un poquito más de tiempo. Salió, y cuando salió balbuceando: ¿qué quieres? Sabiduría. Le volvió a meter y le tuvo más tiempo dentro del agua, de tal manera que aquel ya no podía respirar. Salió y dijo: ¿qué quieres? Dice: aire para respirar. Dijo Sócrates, le dijo: pues de la misma manera que me has pedido aire para respirar, pides sabiduría con la misma intensidad. Pídele con intensidad al Señor sabiduría para construir sólidamente. A veces decimos al Señor: Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Lo hacemos de una forma tan rutinaria que esa oración no sale ni de nuestra cabeza. Porque no lo hacemos con intensidad, con la suficiente fe para que realmente el Señor obre en nosotros y edifique un carácter y una persona con sabiduría. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy especial, un evangelio en el cual el Señor está hablando de una manera concreta, y el evangelista Mateo está poniendo fundamentos de lo que será la iglesia cristiana y los discípulos del Señor. El Evangelio de Mateo es un evangelio en el cual de una manera concreta habla de las enseñanzas de Jesús. Y este es el contexto. No es una colección de reglas el Evangelio de Mateo, una colección de reglas para tener éxito en la vida. Hemos leído el capítulo 5, versículos 6 y 7 del Evangelio, y son reglas, son normas, pero no es una colección de reglas, sino un llamamiento para vivir de acuerdo al reino de Dios. De acuerdo al reino de Dios. Y en este contexto está el escritor Mateo hablando y mostrándoles la necesidad de que las palabras de Jesús sean entendidas. Mira, lo creo profundamente, que si nosotros el libro de Mateo lo leyéramos cada mes, nuestra vida cambiaría. Porque los capítulos 5, 6 y 7 son básicos para nuestra forma de vivir, para nuestra manera de entender la vida y para nuestra forma de edificar nuestra vida.
es un manual básico para edificar nuestra vida. Y en este contexto está hablando Jesús. Se dice que Jesús subió al monte, un monte pequeñito, habló allí a la gente, pero no toda la gente le escuchó. Se le acercaron, ¿quién? Sus discípulos. Se le acercaron de una manera concreta a los discípulos del Señor para escucharle, para oír más atentamente, para estar más cerca de Él, porque lo que estaba dando era una palabra importante, lo que estaba dando el Señor Jesús. En el mundo que estamos viviendo, amar a tus enemigos no tiene sentido. En el mundo en que vivimos, poner la otra mejilla, como hemos escuchado, no es lo que prima. Eso es de tontos. Eso es de ignorantes. Eso es de fanáticos cristianos. Pero Jesús está dando unas pautas de vida concretas y una forma y un estilo de vivir diferente, que es el estilo de vivir de acuerdo al reino de Dios. Por esto dice, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo no pone el reino de Dios, Lucas sí que lo escribe, pero Mateo no. Mateo tiene una exquisita reverencia a escribir el nombre de Dios y no lo quiere poner. Y pone el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús, a través de esas palabras que está diciendo. El reino de los cielos está entre nosotros. ¿Y cuál es este reino? Es un reino que premia el amor, el de Dios. Es un reino que premia la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Es un reino que premia el hacer las cosas de una forma diferente. Es un reino que premia a aquellos que son pobres en espíritu. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Esos no son los timoratos, esos son los humildes de espíritu de verdad, los que el ego lo han trabajado y el Señor ha trabajado su ego y su persona y les ha transformado, y todas las bienaventuranzas son parte de ese estilo de vida que el Señor quiere que vivamos. ¿Y cómo podemos construir? Por eso Jesús está diciendo y está haciendo un llamamiento extraordinario a sus discípulos, y al final de todo el sermón del monte les dice, pues tenéis que construir de una forma diferente. No os conforméis de cómo habéis construido hasta ahora. Hermanos, yo creo que esto es importante para nosotros. Y el Señor nos está dando esta palabra para nosotros en esta iglesia en este tiempo. Estamos dentro del centenario. Nos faltan unos meses más para terminar el año. Las celebraciones del centenario de la iglesia. Y el Señor está diciendo a la iglesia de Denia. Y el Señor está diciendo a tu corazón. Y el Señor está diciendo a los que nos visiten esta mañana, no te conformes. Hay una forma mejor de vivir. Hay una forma mejor, más excelente, como dice Pablo, un camino superior en el cual tú puedes vivir de acuerdo a una forma distinta. Empieza a trabajar de una forma diferente, empieza a construir. Y tal vez tú dices, Señor, yo no sé construir de otra manera. Esa es la oración. Justamente esa es la oración. Cuando tú le dices al Señor, Señor, no sé hacerlo mejor. Cuando reconoces tu debilidad, tu problema, tu necesidad delante del Señor, no sé hacerlo mejor. Yo no he visto todavía a ningún maestro, y he visto bastantes, cuando un alumno les dice, no sé hacerlo mejor, le dicen, pero qué burro eres. Alguno puede haber, pero no es un buen maestro. Por lo general, el maestro, cuando el alumno dice no sé hacerlo mejor, el maestro baja a la altura de ese niño y le ayuda para hacerlo mejor. Para eso es el maestro. Y el Señor, que es el maestro de los maestros, está diciéndote a ti, yo quiero ayudarte a hacerlo mejor. Yo quiero ayudarte a que construyas de acuerdo a los parámetros del reino, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes construir? Y Jesús nos llama a construir la casa sobre la roca. Jesús está hablando y sabe de lo que está diciendo, porque además Jesús, en primer lugar, era constructor. En Marcos nos dice que Jesús era carpintero. Y Jesús estuvo muchos años de su vida con el negocio de su padre José siendo carpintero. Los carpinteros en el tiempo de Jesús eran como arquitectos casi.
Excepto las grandes obras faraónicas, las obras grandes que sí que entonces eran ingenieros y arquitectos, las obras pequeñas de las construcciones de las casas la dirigía un maestro de obra que era un simple carpintero, nada más. Y ese simple carpintero el que sabía construir la casa, porque la mayoría de las casas, la base estaba hecha en madera. Los pilares, los tejados, aunque luego le ponían adobe y la forraban y la adornaban un poquito, pero la base era de madera, como muchas casas en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Las casas son de madera. Jesús sabe lo que está diciendo. Jesús dice, yo soy un carpintero, yo sé lo que estoy diciendo, yo he construido muchas casas y quiero ayudaros a construir. Yo quiero aconsejaros a que dejéis lo rudimentario, dejéis lo que no vale para nada, dejéis a un lado los elementos que no sirven, porque hay maderas que no sirven, hay elementos que no sirven para la construcción, y os centréis para hacer una buena construcción. Ningún plan de construcción puede ser finalizado antes de tener el lugar donde voy a edificar. Primero tengo que tener el lugar y luego podré construir. Nosotros cuando estamos describiendo una casa, generalmente lo que hacemos es muy curioso. Hablamos, ¿cómo es tu casa? ¿Y qué decimos? Pues mira, tiene tantas habitaciones, tiene tantos baños, tiene este color, tiene esta terraza, tiene vistas, es maravillosa las vistas que tiene, tenemos árboles, pero nadie dice, y tiene una buena base, unos buenos cimientos. ¿Verdad que no? No lo decimos, yo no lo he dicho. Y no lo solemos decir. Y mi casa tiene unos buenos cimientos. ¿Por qué no lo decimos? Porque se supone que el arquitecto, por la cuenta que le tiene, ya nos habrá hecho unos buenos cimientos y habrá hecho la base sólida para construir esa casa. Y nosotros nos fijamos en la decoración y en las cosas que nos gustan y no en los cimientos, cuando teníamos que estar al tanto viendo cómo se construyen los cimientos. Por esto Jesús está hablando de cimientos, no está hablando de decoración, no está hablando del exterior, no está hablando de lo superficial, no está hablando de lo que no sirve para nada. Está hablando de la base de la construcción de una casa, que son los cimientos. Y Jesús dice algo más. Y esa casa que vas a construir, que tienes que hacer buenos cimientos, tiene que tener buenos cimientos. ¿Por qué? Porque va a venir una tormenta. Van a venir tormentas. Y lo da por sentado que van a venir tormentas. La casa no se va a librar de las tormentas. No se va a librar de los huracanes, de los vientos, de las tempestades, de los diluvios, de la gota fría que hará dentro de unas semanas. Esperemos que llueva. Aunque sea, amén, dice Alex, muy bien. Aunque sea gota fría, que llueva. Y en el tiempo de Jesús, que es el lugar muy similar a este, hay gotas frías. Y de repente la gente, ¿dónde había construido? ¿En medio de qué? De un barranco, como aquí. En medio de un barranco, y cuando venía la tormenta se llevaba las casas por delante, porque encima de estar en el barranco no tenían cimientos. Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando. ¿Cuáles son tus cimientos, hermano y hermana? ¿Dónde tienes los cimientos? No te pase como los que están hablando solamente de decoración de la casa y nada más. No te ocurra que estés pensando solamente en lo exterior, en lo superficial, en lo que no sirve para nada. Lo importante es cómo estás construyendo tu hogar, cómo estás construyendo tu vida, cómo estás construyendo tu negocio, cómo estás construyendo tus relaciones con la gente. Y ahí es importante ver el Evangelio de Mateo, que dice cómo construir. Está hablando de una manera muy clara, cómo construir. Porque hay una cosa, ¿sabes qué? Dios, escúchame bien, Dios no te va a evadir de las tormentas. No te va a evadir. Lo da por sentado. No te va a evadir de las tormentas de la vida. ¿O es que acaso no tienes enfermedades? ¿O es que acaso no estás sin trabajo? ¿O es que acaso no hemos sufrido accidentes? ¿O es que acaso no hemos sufrido la muerte? Nosotros el mes pasado estábamos de vacaciones tan tranquilos y nos robaron en la casa. Mira qué bien. Y yo podía decir, Señor, yo soy pastor. ¿Y cómo no me has guardado de esto? Me han robado todos los objetos más queridos por mí. No más valiosos en dinero, más queridos por mí.
las cosas más sentimentales que no las voy a encontrar otra vez. Me lo han robado. Yo tengo la esperanza de encontrarlo, ¿eh? Yo tengo la esperanza de encontrarlo todavía. Nos pasan las tormentas, las pasamos, las dificultades, los ataques, un malo espíritu que se mete en tu casa y en tu hogar y crea disensión y crea competencia y crea deslealtad. Eso ocurre, las tormentas están aquí y Jesús lo da por garantizado de que las tormentas están. Por esto está diciendo Él, bien, es importante que tú edifiques bien y tengas fe en esa construcción, porque la fe nos ayuda mucho, es básica para superar nuestros niveles de estrés. Es básica. Porque al fin y al cabo el estrés lo adquirimos por no hacer caso a las palabras de Jesús que dicen: no os preocupéis del día de mañana, que comeréis y que beberéis. Y como nos preocupamos, nos coge dolor de cabeza, dolor de estómago, nos cogen muchas cosas y entonces nos bloqueamos. Realmente el Señor está diciendo: las tormentas las tendrás en la vida. Los cristianos tenemos que estar preparados, hermanos, tenemos que estar preparados para vivir en las tormentas. Tenemos que estar, y por esto está el Señor con nosotros. Recordar la barquichuela que estaba Jesús con los discípulos y vino una gran tormenta. Y Jesús decía que estaba dormido, y estaba dormido, francamente, estaba dormido. Y lo tuvieron que despertar, y el Señor quiere que tú en tu vida hagas lo mismo. Despiertes al Señor, le despiertes si está dormido en ti. Él no quiere dormir. Y de eso hablábamos el domingo pasado, el pastor, qué bueno fue con el sueño. No quiere que estemos dormidos, quiere que estemos despiertos para que actúe en la construcción de nuestros cimientos. Por lo tanto, el Señor nos llama a construir sobre la roca. Pero, ¿qué es la roca? Cuando Jesús estaba hablando a la gente, algunos discípulos pensaban: sí, la roca es la ley. La ley es la roca. Tenemos que construir sobre la ley de Moisés, la ley que está en el Pentateuco, la Torá. Tenemos que aplicar la Torá, porque ellos tenían una mentalidad judía, no es que tenían, es que lo eran. Y estaban en el proceso de transformación en la gracia de Dios, en la justificación por la fe, no por las obras. Y estaban en ese proceso, y algunos pensaban: sí, la roca es la ley. Otros de los discípulos pensarían: no, la roca es el templo. El templo es la escenificación de la presencia de Dios. El templo que está construido sobre una roca inamovible, esa roca preciosa del templo, en Sión, en Jerusalén. Y algunos de ellos pensaran esto, pero la roca es el mismo Cristo, porque en Él está la ley y los profetas. En Jesucristo, que es la roca. Por esto este sermón del monte, nosotros tenemos que entender que Jesús está enseñándoles a que confíen en Él, a que la roca sea Él. Este Jesús, la roca sea Él. Y esta roca que está formando el Señor un nuevo carácter, una nueva persona, como decimos, una nueva persona con nuevos conceptos. Y está diciéndoles algo importante: tenéis que brillar. Tenéis que ser una luz. Está diciéndoles: tenéis que guardar los mandamientos e interpretarlos de acuerdo a Jesús. Tratar la ira, tratar los conflictos, mantener las relaciones matrimoniales, hablar honestamente, sin fanfarrias ni juramentos, actuar de manera cariñosa y generosa hacia nuestros enemigos, entregar limosnas, orar en secreto, perdonar, buscar primero el reino de Dios y no juzgar. Todas estas palabras que Jesús les estaba dando, se cree que estas palabras no las dijo en el mismo sermón, las diría en diferentes sermones, aunque Mateo las recopila todas juntas y las pone todas juntas ahí, y luego en capítulos de después también vuelve a mencionar otras palabras. Pero todo este concepto y esta forma de ser, el Señor está diciéndoles que tienen que entender esa nueva mentalidad de los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino tienen que entender la nueva forma de vivir. Y Él es la roca inamovible, la roca que inspira, la roca que nos recuerda, la roca que es la solidez absoluta, donde podemos construir.
y debemos de construir. Jesús está hablando con su propia autoridad. Al terminar el pasaje está diciendo que, decían los escribas, este habla como quien tiene autoridad. ¿Sabéis por qué dijeron esto los escribas? Porque los escribas, cuando hablaban de la ley y comentaban la ley, nunca comentaban su propio pensamiento. Los escribas lo que hacían era leer varios escribas y doctores de la ley, varios libros entendidos, diríamos, de los teólogos de moda del momento, y los mencionaban a ellos. Decían, como dice fulanito, como dice menganito. Pero ellos jamás se atrevían a interpretar la ley. Por eso dicen, habla con autoridad. Porque Jesús dijo, y la ley dice, oísteis que fue dicho, y él dice, mas yo os digo. Interpreta de una forma práctica todos los conceptos que ellos habían recibido, de una forma práctica no solamente, de una forma revolucionaria, cambiando el contexto general de lo que vivían y transformando el mensaje que ellos habían escuchado tantas y tantas veces y lo habían repetido tantas y tantas veces, y ahora se lo decía de una forma diferente que ellos lo entendían. Jesús tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Es importante saber eso. Tenía autoridad no solamente por las palabras que predicó, sino también por los hechos que hizo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, que en el capítulo 8 en adelante, que después de decir todo este precioso mensaje del Sermón del Monte y estas palabras sobre los dos cimientos, dice, y cuando descendió del monte, capítulo 8, a Jesús le seguía mucha gente. Y he aquí, enseguida, en cuanto descendió del monte, vino un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Y Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y después de este leproso se acercó un centurión y le habló que su siervo estaba enfermo y el Señor le mandó diciendo, tu siervo sanará, y actuó. Y después vino la suegra de Pedro que estaba enferma y el Señor la sanó. Y después vino la tempestad y el Señor calmó la tempestad. Y luego vinieron los endemoniados gadarenos, el endemoniado gadareno, y el Señor actuó y el Señor sanó a un paralítico. Y son todos los capítulos que hay siguiendo el Sermón del Monte. Y esta es la autoridad que tiene Jesús. No solamente habló, actuó, vivió, se comprometió con el ser humano, con las personas, hombres y mujeres. Este Jesús es el que nos está diciendo, edifica tú también tu vida, edifícala sobre la roca. Edifícala. Y la pregunta de Jesús es, ¿dónde quieres construir? ¿Dónde quieres construir? Jesús dice, hay personas negligentes, insensatas y necias, que no construyen bien. Cuando estoy pensando en una persona negligente, insensata y necia, pienso en el primer rey de Israel, en Saúl. Fue negligente, fue insensato, no obedeció al Señor, fue al templo, tenía que adorar y no esperó al profeta Samuel, lo hizo él a su manera. En Amalek no le hizo caso y casi se lo comió. Fue insensato. Los celos se lo comían, La amistad de su hijo Jonatán con el rey David, que todavía no era rey, no podía verla. Insensato. Y al final, para arreglarlo, se fue a consultar con una adivina, cuando le estropeó mucho más. Y así terminó, muriendo con su propia espada. Insensato. Tenía todas las posibilidades de ser un gran rey. Tenía todas las posibilidades de construir bien y lo tiró todo por la borda. Negligente e insensato. Pero las personas prudentes,
sabias, no digo inteligentes, hay una gran diferencia entre inteligente y sabio. La gente sabia edifica sobre la roca. Y edificar sobre la roca es lo que dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, edificar bien. ¿Y quién edificó bien? José. José, el hijo de Jacob. José edificó bien. Sus hermanos le tenían celos, lo metieron en una cisterna, aguantó, lo vendieron, aguantó, llegó a Egipto, un país extraño, aguantó, recibió la crítica de la mujer de Potifar, aguantó, la mentira, aguantó. Fuerte porque iba edificando sobre el Señor, sobre las promesas de Dios, porque Jehová era su Dios y él sabía a quién tenía que escuchar y qué es lo que tenía que hacer. Y él edificó correctamente. La vida sobre la roca es sólida y soporta las tormentas. Por lo tanto, tienes tu valor para Dios. Tú tienes un gran valor para Dios. No edifiques mal. Quiero contaros una pequeña historia. Un maestro les enseñó a los niños 100 euros. Un billete de 100 euros. De esos que no vemos nunca. Un billete de 100 euros. ¿Y qué es esto? Y los niños, 100 euros. ¿Quién lo quiere? Toda la clase lo quería. Levantaron la mano. Entonces el maestro arrugó el billete, lo arrugó, y preguntó, ¿quién quiere los 100 euros? Todos querían los 100 euros. Después el maestro lo ensució, lo pataleó todo, lo ensució, tiró tinta encima y les volvió a decir, ¿quién quiere este billete? Y todos querían el billete. Y les dijo, muy bien, porque a pesar de que está sucio, de que está arrugado, de que tiene tinta, continúa siendo un billete de 100 euros. Tú continúas siendo una persona de valor, a pesar de que estás arrugada, tal vez sucia, tal vez decaída, tal vez despistada, tal vez con muchos problemas, tal vez no sabes construir, pero tienes valor. Tienes valor, porque Jesús no habló a los buenos y a los santos, habló a los tontos y idiotas como yo. Nos habló. Jesús no está buscando a los perfectos, a los que no hacen nada mal. Jesús no anda buscando a los que van con aureola por ahí. No, no. Anda buscando lo que se ha perdido. Anda buscando personas que han perdido significado en su vida, no tienen valor y se encuentran que no tienen ningún valor, no aprovecho para nada. No aprovecho para nada. Todo lo hago mal. No hago nada bien. Jesús está queriendo que tú edifiques, porque tienes valor. Tienes un gran valor para el Señor, para Dios. Tienes un gran valor para nuestro Creador y Señor. Por esto, en esta mañana quiero concluir diciendo que nunca, nunca, nunca desprecies lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios en esta mañana dice, construye, construye, construye sólidamente, profundamente. Te he dado las herramientas, construye. Iglesia de Denia, construyamos en cada momento. Que Dios nos bendiga de tal manera que podamos utilizar los mejores materiales en esta construcción. Amén. Nos ponemos en pie, por favor.